Hola mujeres, mi nombre es Patricia Valencia, yo soy ginecobstetra y hoy vamos a hablar de los métodos de planificación naturales. Este ha sido un tema muy solicitado por muchos de ustedes porque queremos saber realmente cómo podemos planificar de una manera natural, sin hormonas y qué tan seguro es. Para eso debemos tener en cuenta el ciclo menstrual. Recordemos que el ciclo menstrual tiene dos partes. Una parte es antes de la ovulación y la segunda parte es después de la ovulación. El ciclo menstrual inicia en el primer día de la menstruación y es la fecha que ustedes deben marcar o recordar siempre en todas sus aplicaciones o en su calendario menstrual. Hay pacientes o mujeres que tienen ciclos de 3-4 días de sangrado y hay otras que pueden tener un sangrado muy abundante. Independientemente de los días de sangrado, vamos a tener en cuenta el primer día de la menstruación como fecha de la última regla. La etapa que es variable en el ciclo menstrual es esa primera etapa que es entre la primera menstruación y la ovulación. La etapa fija es entre la ovulación y el ciclo menstrual siguiente. Y esa etapa dura, que es la fase lútea, dura 14 días. Entonces, para una paciente que tiene un ciclo menstrual de 28 días, va a ovular el día 14, pero si la paciente tiene un ciclo de 30 días, o sea que le llega cada 30 días, va a ovular el día 16, o si la regla le llega cada 24 días, puede incluso ovular el día 10. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mujeres que tienen el ciclo menstrual corto y que puede tener menstruaciones largas, y va a estar ovulando el día 10 y puede tener menstruación hasta el día 8, teniendo relaciones al final de la menstruación, teniendo en cuenta que el óvulo y el espermatozoide duran en el cuerpo de 48 a 72 horas el espermatozoide y de 12 a 48 horas el óvulo. Podrían quedar embarazadas si no se protegen, pensando que están en un rango de seguridad porque están terminando el periodo menstrual. Entonces siempre debemos tener en cuenta qué tipo de ciclo menstrual tenemos. Para los métodos naturales solamente los pueden utilizar pacientes que tengan ciclos regulares. No necesariamente que le llegue el mismo día, sino que tenga el mismo número de días entre ciclo y ciclo. Todos los ciclos de 25, todos los ciclos de 28 o de 30. Eso es lo más importante. Si a una mujer un mes se le adelanta y al otro mes se le atrasa, no va a poder usar un método natural porque el margen de seguridad de días va a ser mucho más amplio. Entonces, adicional a este método de la evaluación de los ciclos, que se llama el método del ritmo, tenemos algunos test asociados que podemos utilizar y que nos van a dar mayor rango de seguridad. Entonces, recordemos que las hormonas se van a modificar con la ovulación, con el ciclo menstrual. Entonces el test de Billing, que es la calidad del moco cervical, es en el momento de la ovulación la paciente va a tener un flujo transparente como clara de huevo que indica que hay un pico de ovulación. Al mismo tiempo va a haber un cambio en la temperatura corporal, más o menos de 1 grado, que aumenta el día antes de la ovulación y permanece así durante la ovulación. Entonces la medición diaria de la temperatura va a determinar en qué momento estamos ovulando, y como estos métodos pues no eran muy objetivos, entonces ya se crearon dos métodos diferentes. Uno de esos son los test de ovulación. Acá tenemos una de las marcas, pero hay muchas, y se llama test de ovulación digital. ¿Esto qué significa? Que va a determinar el pico de la hormona, que es la LH, que aumenta en la ovulación, para saber cuál es el periodo fértil. Pero lo usamos sobre todo para buscar embarazo, más que como método de planificación. Y adicionalmente está de moda también un método que se llama método Daisy, y es un dispositivo electrónico que va a medir la temperatura corporal todos los días. ¿Qué hacían las mamitas antes cuando estaban buscando embarazo? Tomaban con un termómetro la temperatura y la marcaban en su calendario. Ahora este método es un dispositivo que se coloca para medir la temperatura durante 30 segundos y va a determinar ese cambio de temperatura corporal que indica el momento de la ovulación, pero adicionalmente, como es un dispositivo electrónico,
ese dispositivo lo que va a hacer es que tiene como un resumen de muchos ciclos menstruales y ingresando las fechas de las últimas menstruaciones, él va a hacer como un promedio y va a determinar cuáles son los días fértiles para esa paciente, además del test de temperatura. Entonces son métodos que son este y el DAISY mucho más prácticos y útiles cuando estamos buscando embarazo que como método de planificar, aunque lo están promocionando como método de planificación con una eficacia bastante alta. ¿Cuál es la dificultad ahí? Es que si la paciente tiene relaciones no protegidas unos 2 o 3 días antes del momento de la ovulación, puede ese espermatozoide permanecer en el cuerpo, la paciente va a ovular y la mujer queda embarazada. Así el test salga negativo porque cuando tuvo relaciones la temperatura estaba normal, el test de la hormona estaba negativo, tuvo relaciones, pero si ese espermatozoide dura más de 48 horas, puede incluso llegar al momento de la ovulación. Entonces la recomendación por seguridad es asociarlos al uso de preservativos, sobre todo en ese rango de periodo de fertilidad, porque aunque los estudios indican una eficacia del método de DAISY del 99%, casi igual al de los anticonceptivos, pues obviamente tiene un margen de error. Entonces estos métodos los recomiendo más para buscar embarazo que como método de planificación seguro. Estos serían los métodos naturales de planificación, teniendo en cuenta el ciclo menstrual y teniendo en cuenta los cambios corporales para que recordemos, son temperatura, test de hormona elevada en el momento de la ovulación, la calidad del moco cervical y el calendario menstrual. Entonces espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda nos escriben en la página para contestarles sus inquietudes.